Bueno, vamos a hacer ahora el problema el que os estaba diciendo, un problema de examen bastante interesante que cayó relativamente no hace mucho. Problema de examen que cayó, digo, relativamente no hace mucho porque para mí es relativamente reciente, porque claro, es del 2011, claro, hace 9 años. A lo mejor a vosotros os parece la prehistoria, pero claro, para mí me parece reciente, ¿no? Es muy reciente, quiere decir que es actual, que no es de estos de los años 90 y así que pueden estar un poco desfasados. Este es, aunque sea del 2011, es actual. Y lo que tiene es que no es el típico problema igual que todos. El típico problema es el 4-7 que hemos hecho antes y que es el problema básico que hay que saber sí o sí, porque es la base de todos, es digamos el más fácil posible, que es el que se suele preguntar a menudo en los controles. Entonces aquí nos encontramos con un problema un poco más imaginativo, un problema en el que hay que pensarse un poco cómo resolverlo. Vamos a ver de qué va. Vemos que son dos dipolos. Y el enunciado me dice, una agrupación de dos dipolos de media onda. A ver, aunque diga una agrupación, es un problema para hacer, no como es un problema uno de un examen final, que normalmente es un problema de dipolos. No es un problema para hacer con teoría de agrupaciones que veremos después. Es un problema para hacer como el problema de dipolos, por eso problema 1. Entonces dice que son dos dipolos de media onda y se diseña para que tenga un comportamiento en Fire. En Fire lo veremos después lo que significa. Significa que tiene un diagrama de radiación longitudinal, pero luego aquí ya me lo dice claramente, con el máximo en la dirección del eje X negativo. Y luego me lo vuelve a poner entre paréntesis y en cursiva para que quede bien claro. El máximo en la dirección de las X negativas tiene que ser un máximo como este. Nosotros queremos tener un diagrama así, con este máximo. Luego por detrás, pues lo más seguro es que tenga un pequeño lóbulo o alguna cosa. Pero nosotros queremos un diagrama así. Y esto es lo que significa en Fire, aunque luego está aquí repetido claramente. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues tenemos un elemento activo que está alimentado y un elemento parásito que no está alimentado. Pero la diferencia fundamental de este elemento parásito con una Yagi es que este elemento parásito no está cortocircuitado. Este elemento parásito está cargado con una carga reactiva Jx sub L. Es una carga reactiva. Entonces, el objetivo del problema es encontrar el valor de que hay que poner de reactancia X sub L para que el máximo sea para que el máximo sea en la dirección que nos han dicho, para que el máximo sea lo que hemos dicho antes, que sea un máximo así. Y entonces, pues dependerá del valor de X sub L. Habrá que diseñar X sub L para conseguir este máximo. Una vez hayamos diseñado X sub L, pues como siempre pedirá calcular el campo radiado, la directividad, la impedancia de entrada y todo, ¿no? Entonces, claro, si me preguntaran directamente calcular X sub L para que el máximo esté en la dirección menos X, sería un problema difícil porque habría que tener una idea feliz de cómo hacerlo. Pero por suerte aquí el problema ya está guiado y nos lo piden en 3 pasos, de tal manera que haciendo los 3 pasos de uno en uno, pues si vas haciendo lo que te piden, pues llegas al resultado final. El primer paso A es encontrar la relación de corrientes I sub 2 partido por I sub 1. Esto de aquí va a ser fácil, vamos a ver ahora cómo se hace. Planteamos como siempre el problema de los dos dipolos, en este caso tenemos uno alimentado con un generador V sub 1 y sub 1 y el otro cortocircuito, el otro no, cargado con una carga X sub L. Entonces nos dan también en el enunciado las impedancias, autoimpedancia e impedancia mutua. Para calcular I sub 2 partido por I sub 1, pues hacemos como siempre, a partir de la segunda fila de la matriz de impedancias, que es la que me da la tensión en el puerto 2. Yo sé que la tensión en el puerto 2, mirando este circuito de aquí, la tensión V sub 2, pues va a ser menos J X sub L I sub 2, que es Jx sub L es la impedancia, por I sub 2 que es la corriente, y el menos, porque la corriente va de abajo a arriba,
y en cambio el signo positivo de v sub 2 está puesto arriba, ¿no? Entonces, para eso va con el signo menos. Entonces, v sub 2 que me lo da la ley de Ohm con la carga que tenemos multiplicada por la corriente I sub 2, pues también lo relaciono con la segunda fila de la matriz de impedancias. Entonces, de aquí veo que puedo despejar I sub 2 en función de I sub 1 y al despejar me sale esto de aquí de forma trivial, que ya lo sabéis hacer. Y ya tenemos resuelto el primero de los tres pasos para acabar encontrando X sub L. Segundo paso, me piden determinar el valor de la diferencia de fase entre las corrientes para que la antena tenga el máximo del diagrama en la dirección deseada. Diferencia de fase entre I sub 2 e I sub 1. Claro, la diferencia de fase va a ser clave para que el máximo esté en la dirección menos X, que es lo que nos piden. La diferencia de fase, en el fondo, es la fase del cociente, porque recordad que en números complejos la fase de un cociente será la fase de I sub 2 menos la fase de I sub 1, es decir, la diferencia de fase entre I sub 2 e I sub 1. Es decir, lo que me están pidiendo es la fase, vamos a marcar la fase así con un ángulo, lo que me están pidiendo es la fase del cociente I sub 2 partido por I sub 1. ¿Cómo relaciono yo esta fase con la dirección del máximo que tiene que estar en la dirección? Aquí hay una rata importante, que tengo que corregir. Esto es la dirección menos X. Vale, luego lo corrijo, ya lo colgaré corregido. Entonces, pues para ver dónde está el máximo en función de X de I sub 2 partido por I sub 1, escribamos la expresión del campo radiado. La expresión del campo radiado es la de siempre, campo radiado por la antena 1 más campo radiado por la antena 2, que viene dado por el campo del dipolo lambda medios, la antena base o antena original, cuando le está alimentado con 1 amperio, multiplicado por la corriente I sub 1 para la antena 1 y sub 2 para la antena 2, y por la fase de desplazamiento. La antena 1 está desplazada de medios en las X negativas, pues menos K sub X de medios. La antena 2 está desplazada de medios, aquí está, de medios en las X positivas, pues exponente o fase JK sub X de medios. Entonces aquí sacamos factor común, todo lo que podamos, es sub 0 y sub 1 factor común, y vamos a sacar también factor común la fase de la primera antena, de tal manera que aquí nos queda 1 más I sub 2 partido por I sub 1, porque I sub 1 ha salido factor común, y la fase de la segunda antena relativa a la primera, la fase, mejor dicho, del desplazamiento. Esto es el desplazamiento, la fase debida al desplazamiento de la segunda antena debida relativa a la primera, que es un desplazamiento D en la dirección X y por tanto JK sub X por D. Entonces, módulo del campo, que es el que me da la dirección del máximo, las fases no me importan, el módulo del campo saco módulos y me queda el término, o el factor, mejor dicho, el factor importante, es este, es el módulo de 1 más I sub 2 partido por I sub 1 por E elevado a J K sub X de medios. Entonces, ¿cuándo tendrá este factor el máximo? Como estoy sumando uno que es real y positivo a otro un complejo, pues cuando el complejo este sea real y positivo, dará el máximo valor posible de la suma con 1 en módulo, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que esto, que es esto de aquí, sea real y positivo, para que sumado con 1 me dé real y positivo, tengamos el máximo módulo posible de la suma. Entonces, ¿cuánto vale K sub X? Pues tengo que poner al observador en la dirección menos X. Cuando el observador está en la dirección menos X, K sub X vale menos KD. Esto podemos comprobarlo fácilmente. K sub X sería K seno de tita coseno de phi. Tita vale 90 grados, el seno es 1. Phi vale 180, el coseno vale menos 1. Entonces, pues K sub XD es menos KD. Esto podía haberlo deducido directamente, que es como lo he hecho cuando he escrito los apuntes, porque he de recordar que K sub XD es la dirección, bueno, K sub X es la proyección de K vector en la dirección X. Si K está en las X negativas, porque el observador está en las X negativas, pues claro, K
proyectado en X es menos K y luego por D pues menos KD. Vale, pues queremos que este factor sea real y positivo. ¿Cuál es la fase del factor? La fase del factor la fase de este factor, es la fase de I sub 2 partido por I sub 1. Y como está multiplicado, pues hay que sumarle la fase de la exponencial. La fase de la exponencial es K sub xd, que hemos dicho antes que K sub xd vale, lo hemos dicho aquí, vale menos K por D. Por tanto, necesitamos que sea real y positivo. Real y positivo implica fase 0. Es decir, que la fase de I sub 2 partido por I sub 1 menos KD, donde KD recordad que es más K sub xd, menos KD es más K sub xd, pues queremos que la fase de I sub 2 partido por I sub 1 menos K sub xd valga 0. Por tanto, KD tiene que valer igual a la fase de I sub 2 partido por I sub 1. Y como D es lambda cuartos, pues K por D es pi medios o 90 grados. Conclusión, que ya hemos resuelto lo que se nos pedía. La fase de I sub 2 partido por I sub 1, que es decir, la fase de I sub 2 menos I sub 1, la diferencia de fase entre I sub 2 e I sub 1 es 90 grados. Y ya hemos resuelto el segundo paso de los 3 pasos. Tercer paso. Ahora que conocemos que la fase entre I sub 2 y I sub 1 tiene que ser 90 grados, determinar el valor de la reactancia de la carga X sub L, la carga en el tipo de es X sub L, Jx sub L, para conseguir dicho valor de fase. O sea, hay que calcular X sub L para que la fase de I sub 2 partido por I sub 1 sea 90 grados. ¿Vale? Pues escribimos la expresión de I sub 2 partido por I sub 1, expresión que ya teníamos del apartado A. La escribimos. ¿Cuál será la fase de I sub 2 partido por I sub 1? Será la fase del menos, 180. La fase de Z21, pues más la fase de Z21. Y luego, como está en el denominador y va dividiendo, menos la fase de la suma Z22 más JXL. Pues aquí lo conozco todo menos XL y lo puedo despejar. A ver, la fase de I sub 2 partido por I sub 1 la hemos calculado antes, sabemos que vale 90 grados. La fase de Z21 es muy fácil de calcular. Z21 venía dado en el enunciado, venía Z12, pero sabemos que son iguales. Pues Z21 es 41 menos J28, que nos lo dicen aquí en el enunciado, ohmios. La fase de este complejo, pues es la arcotangente de la parte imaginaria menos 28 partido por la parte real 41. Esto me da menos 34,3. Y entonces sustituyo estos menos 34,3, los sustituyo aquí y despejo la fase de Z22 más JXL, que será pues 90 menos la fase esta que es menos 34,3 y menos 180 que está aquí. Y esto me da 57. Entonces yo sé que la fase de Z22 más JXL tiene que ser 55,7 grados. Pues ahora aquí puedo despejar cuánto tiene que valer XL. Despejemos. Si la fase es 55,7 grados, quiere decir que la tangente de la fase es la parte imaginaria partida por la parte real. Parte imaginaria partida por parte real. ¿Cuánto vale la parte imaginaria? Pues la parte imaginaria es la parte imaginaria de Z22, pero Z22 es igual a Z11, por tanto la parte imaginaria de Z11, que es 42, más JXL, que es imaginario. Parte real, pues la parte real de Z22, que es la misma que la de Z11, 73, y luego parte real de JXL no hay, pues me queda que la tangente del ángulo de la fase 55,7 grados, la tangente de este ángulo tiene que valer 42 más XL dividido por 73. Y de aquí despejo enseguida XL. Aquí multiplico 73 por la tangente de 55, me da 106 y despejo XL. Y me sale que XL son 64,9 grados. Entonces ya hemos resuelto el problema, bueno, todo no todo, pero sí la parte difícil del problema. Ya hemos calculado cuánto vale
la reactancia que hay que poner aquí en la carga del elemento pasivo para que el diagrama tenga un máximo en la dirección que nos han pedido, que es la dirección esta. Bueno, pasamos al siguiente. Ahora vienen las preguntas típicas. Vamos a hacerlas todas de golpe porque esto ya lo sabemos hacer. El campo eléctrico radiado por la antena y la impedancia de entrada y la directividad de la antena. Son las preguntas típicas que se preguntan siempre. En este caso me han ahorrado hacer el dibujo del diagrama en plano y plano H. No me lo han pedido porque tampoco era trivial. Pues calculemos el campo, que es lo primero que nos piden. La expresión del campo, recordad que ya la teníamos. La expresión del campo la teníamos ya escrita porque la necesitábamos para relacionar la dirección del máximo con I sub 2 partido por I sub 1. Entonces, la expresión esta ya la tenemos escrita, la aprovechamos. Es esta misma de aquí. Entonces aquí, pues lo único que hay que hacer es sustituir dos cosas. Sustituir el valor de K sub xd, como K sub x es K seno de tita coseno de phi, y D es lambda cuartos, pues K sub xd me da pi medio seno de tita coseno de phi. Y luego hay que sustituir el valor de I sub 2 partido por I sub 1. I sub 2 partido por I sub 1 lo tenemos determinado en cuanto a la fórmula, lo tenemos ya en el apartado A, pues lo aprovechamos, es esto de aquí. Esto es lo que hemos obtenido en el apartado A. Y ahora solo hay que sustituir valores. Conocemos Z21 que la dan en el enunciado, conocemos Z22 que es igual a Z11, la dan en el enunciado, y conocemos XL porque lo hemos calculado en el apartado anterior. Sustituimos los valores de todo y nos acaba dando J 0,38. J 0,38. Observemos que la fase de I sub 2 partido por I sub 1 es 90 grados. Exactamente lo que hemos determinado aquí. En el apartado B hemos determinado que la fase tenía que ser 90 grados. Hemos calculado luego en el apartado D, I sub 2 partido por I sub 1, nos ha salido J 0,38. Por tanto, nos ha salido fase 90 grados, que es lo que nos esperábamos, es lo que tenía que salir. Esto nos sirve un poco de comprobación. Pues ahora ya lo tenemos todo. Hemos calculado I sub 2 partido por I sub 1, que vale J 0,38. Hemos calculado K sub xd, que vale esto de aquí. Pues sabemos cuánto vale E sub 0, porque o bien nos lo dan en el enunciado, o bien nos dan el vector de radiación función de H, y a partir de aquí se deduce el campo. Ya lo hemos hecho en el apartado, en el problema 4.7, no lo vamos a repetir aquí. En fin, que el campo del dipolo lambda medio es este de aquí. Repito que muchos problemas ya se da directamente en el enunciado y si no se da el vector de radiación. Y lo único que hay que hacer es sustituir todo aquí, aquí y aquí. ¿Y qué nos da? Pues nos da todo esto de aquí que nos sale. Nos da todo esto. Entonces, bueno, aquí vemos pues los factores típicos. Vemos un factor de onda esférica, vemos aquí una fase que no nos influye. Y al final lo que importa es el diagrama. El diagrama viene dado por esto aquí. Viene dado por el diagrama del dipolo lambda medios y el diagrama determinado por la suma de los dos dipolos. Aquí podemos comprender por qué en este problema no nos piden que hagamos el dibujo en plano E y plano H. Porque cuando los diagramas de campo nos salían un seno o un coseno, eran muy fáciles de dibujar. Pero aquí, para dibujar esto, es complicado. Habría que hacer una tabla de valores con la calculadora, habría que empezar a calcular el módulo de este complejo. Habría que calcular el módulo de este complejo para cada valor de tita y de phi en plano E y plano H. Y habría que hacer valores con la calculadora una tabla y bueno, sería muy entretenido y en este problema por supuesto que no se pide. Entonces, ¿qué nos queda? Impedancia de entrada y directividad. Se hacen como siempre. Lo hemos hecho ya, lo diré ya rápido porque ya está dicho. Impedancia de entrada, relación entre tensión y corriente en el puerto alimentado, no el del parásito, el alimentado es el puerto 1, el de la antena 1. La tensión en la antena 1 por la matriz de impedancias es Z11 I sub 1 más Z12 I sub 2. Al dividir por I sub 1 queda lo de siempre, Z11 más Z12 I sub 2 partido por I sub 1. Conocemos cuánto vale Z11, que es esto, conocemos Z12, que es esto,
que vienen en el enunciado. Conocemos I sub 2 partido por I sub 1, que lo hemos calculado en el apartado anterior, sustituimos todo y nos da el valor de la impedancia. Nos da 83 más J 57 ohmios. Curiosamente, no es muy distinta de la del dipolo lambda medios. Entonces, directividad. La directividad viene dada por la fórmula de siempre, la repito una vez más porque es una fórmula muy importante, densidad de potencia radiada máxima entre densidad de potencia radiada media, y la media es la potencia total radiada entre 4πr², que es la superficie de la esfera en la cual se radia. Entonces, densidad de potencia radiada máxima, pues campo máximo al cuadrado entre impedancia de onda, como siempre. El campo máximo lo saco del máximo de esta expresión. Tendremos I sub 1 partido por R, tenemos el 60, y el máximo del paréntesis será, lógicamente, 1,38 cuando la exponencial valga 1, es decir, cuando el seno o el coseno valgan 0, la exponencial valdrá 1. Y tendremos el máximo. Y entonces, pues, me da esto de aquí. Potencia total radiada. Como siempre, la potencia total radiada será resistencia de radiación por módulo de la corriente de entrada al cuadrado. Sustituimos el valor de la resistencia de radiación que nos ha dado aquí. En estos problemas siempre se supone que no hay pérdidas porque esta antena será un trozo de aluminio bastante grande que tendrá una resistencia óhmica de centésimas de ohmio. Entonces, estas centésimas de ohmio comparado con 83 no es nada, entonces aquí siempre se hace que no tiene pérdidas y se pone directamente la resistencia de radiación igual a la resistencia de entrada. Y bueno, por el módulo de la corriente al cuadrado. Sustituimos todo en la fórmula esta de aquí de la directividad, sustituimos todo, simplificamos lo que se pueda y nos acaba saliendo 2,73. Es decir, me ha aumentado aproximadamente un 50% la directividad del dipolo y hemos conseguido dirigir el diagrama. Ya veis que el diagrama es más o menos parecido al del dipolo, pero lo hemos dirigido en las X negativas gracias a utilizar la carga esta de la reactancia esta X sub L que hemos calculado antes, que creo que han salido 64 ohmios o lo que sea. Pues esta reactancia en la carga del parásito es la que me ha permitido dirigir el diagrama en esta dirección. Hemos conseguido un efecto parecido al de una antena Yagi. Lo que pasa es que ahora, gracias a utilizar la carga, hemos podido conseguir el mismo efecto con una separación mayor entre los elementos, y al ser la separación mayor entre los elementos, en la impedancia de entrada, en la impedancia de entrada que la tenemos aquí, las impedancias mutuas eran más pequeñas, la impedancia mutua era más pequeña, la corriente en el dipolo 2 también más pequeña, y en consecuencia me ha variado menos la impedancia de entrada. Es decir, he conseguido un efecto parecido al del elemento parásito cortocircuitado de la antena Yagi, con un diagrama similar y una directividad similar, quizá un poco menos, pero bueno, no está mal. Pero no me ha variado tanto la impedancia de entrada con respecto a la del dipolo en lambda medios. No se me ha desadaptado tanto de la línea de transmisión como sucedía con muchas antenas, como puede suceder fácilmente con muchas antenas Yagi. Bueno, pues esto es todo en cuanto a los problemas de dipolos derivados del teorema de reciprocidad. Y ahora nos queda la parte final del apartado final del capítulo de teoría de antenas básicas, que es el segundo gran capítulo del curso. Nos queda la parte final, que es la de alimentación de antenas, que incluye dipolos doblados y simetrizadores, que bueno, que veremos en el próximo vídeo.